turno para Judith. Judith Amores, contaros algo sobre ella. La verdad es que tiene un currículum verdaderamente impresionante. Ella está haciendo su PhD en el MIT, en MIT Media Lab. Se graduó en MIT con un máster en Media Arts y Ciencias. Es ingeniera multimedia y ha colaborado y aprendido de grandes como Google y Microsoft. Judith, cuando tú quieras, un aplauso grande y bienvenida. Desde luego, mucho que ver con realidad aumentada, virtual, sueños, porque esto va de sueños hoy también, ¿verdad? Un poco. Y sensaciones. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. A ti, gracias a ti. Aquí tenemos. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como has dicho, Adela, me llamo Judith Amores y estoy haciendo el doctorado en investigación en MIT, en el Media Lab. Como podéis ver aquí es el edificio, está dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Media Lab, por los que no saben mucho de qué va, voy a dar una pequeña introducción. Y básicamente es un centro de innovación donde tenemos 27 grupos diferentes que actualmente se llaman grupos antidisciplinarios. ¿Y por qué le llamamos antidisciplinarios? Antiguamente decíamos que eran interdisciplinarios. La idea, básicamente, por qué son antidisciplinarios es que intentamos crear cosas que realmente no encajan en ninguna disciplina. También tenemos grupos de investigación que son súper diferentes y colaboramos dentro del grupo de investigación entre nosotros, pero además también intentamos crear cosas que pues eso, son como un poco a lo mejor raras actualmente e intentamos mirar más allá en el futuro. Entonces, mucha de la investigación que hacemos dentro del Media Lab está en la intersección de los mundos del arte, de la ciencia, de la ingeniería y el diseño, que de hecho es parte de lo que hice en mi carrera y también hice el máster y ahora actualmente el doctorado. Entonces, realmente es como una mezcla de todos estos campos. Algunos de los proyectos que al principio eran proyectos de investigación y han acabado siendo productos, que a lo mejor los habéis visto alguna vez, por ejemplo el Furby, de hecho yo jugué con él cuando era pequeña, el Guitar Hero, a lo mejor algunos de vosotros también lo conocéis, Scratch es un lenguaje de programación para niños, que de hecho también ahora es enorme, realmente me gustaría que lo pudieras probar, no solamente es para niños, cualquier tipo de persona lo puede utilizar. También en el mismo grupo de investigación se ha hecho un kit electrónico para poder transformar cualquier objeto en como si fuera un mini ordenador donde, por ejemplo, puedes tocar el piano con los plátanos. Y con el mismo tipo de grupo de investigación también hizo Lego Mindstorms, que es esta idea de cómo podemos ayudar a gente que no sabe de robótica, como pueden ser niños, a entender más estos temas de robótica simplemente con Legos. Un gran tema que actualmente mucha gente habla de inteligencia artificial, machine learning, es cómo los ordenadores pueden acabar de entender las emociones de los humanos. Y este es el campo que se llama Affective Computing, que también se hizo allí por Rosalind Picard. Podéis ver una foto allí, simplemente con el móvil, ahora dicho muchas aplicaciones lo utilizan. Y bueno, esto potencialmente también se puede integrar en el ámbito culinario. Podrías detectar el estado emocional de la persona mientras está comiendo algo. La impresora, la Formlabs, que de hecho esto fue en mi grupo de investigación. También ahora se está investigando cómo puedes hacer, imprimir no solamente plástico, sino también comida. Y uno de los proyectos que empezó en el Media Lab fue también la tinta electrónica, que actualmente la podemos ver en muchos, pues el Kindle, en muchos sitios. Entonces, para mí, una de las cosas más interesantes que me impactó fue cómo incluso las pantallas capacitivas y todo el tema de wearables empezó en el Media Lab también. Y de hecho, es una foto muy graciosa de los años 90, donde podéis ver un montón de aparatos que llevaban, que de hecho actualmente mucha de esta gente son los directores del equipo de Google Glass o del smartwatch en Samsung. O sea, al principio fue una cosa rarísima. Iban andando por el campus y la gente los miraba raros. Pero esto era el principio de algo pues, que actualmente ahora la gente está intentando mirar con realidad aumentada, realidad virtual. Y en mi grupo de investigación, que se llama Fluid Interfaces Group, liderado por la profesora Patty, intentamos mirar cuál es el futuro de estos wearables. Al principio, el primer proyecto que se hizo fue el Sixth Sense, era en 2009 en ese caso, un picoproyector, donde lo que se intentaba hacer era realidad aumentada, pero con
simplemente una proyección, donde, por ejemplo, tú vas al supermercado o, por ejemplo, vas a comprar un libro, simplemente coges el libro y proyectado puedes ver pues, el tipo de nota que le han dado a ese libro o el precio en tiempo real. Básicamente es un poco la idea de realidad aumentada, pero claro, en el 2009 y con un pico proyector. Actualmente, en lugar de aumentar simplemente el espacio, también intentamos aumentar las capacidades humanas. ¿Cómo podemos intentar aumentar la inteligencia? Mi profesora Patty antiguamente hacía muchos temas de inteligencia artificial y nos dimos cuenta que no solamente tenemos que hacer las máquinas más inteligentes, sino cómo podemos realmente ayudar a los humanos a aumentar esas capacidades cognitivas, ya sea gente que tiene discapacidades o cualquier tipo de persona que quiera realmente llegar más allá con sus capacidades. Por ejemplo, Alter Ego fue un proyecto que, de hecho es parecido al micrófono, te lo pones en la mandíbula y puede capturar señales que se llaman subvocalizaciones. Es como si lo haces en tu día a día, por ejemplo, cuando estás leyendo o cuando estás simplemente pensando, creas micromovimientos en tu boca que podemos capturarlos utilizando Machine Learning para poder entender qué estás pensando, de alguna forma, indirectamente. En lugar de utilizar actividad cerebral, que también lo utilizamos en otros proyectos, se utilizan como micromovimientos en la boca, que bueno, actualmente se puede hacer para saber lo que estás pensando, pero también lo podrías utilizar mientras comes, por ejemplo. Entonces, esto es en ámbito pues, aquí, cerca de la parte donde la mandíbula, pero también se pueden capturar señales parecidas en el cerebro, que uno de los proyectos que yo trabajé es intentar entender pues, la actividad cerebral en tiempo real. Y entonces, en un momento que, por ejemplo, puedes estar pues, estresado o quieres estar más enfocado, puedes sacar una esencia en tiempo real. Entonces, intentamos mirar cómo podemos crear tecnología que no solo aumente el sentido de la vista o el sentido del audio, también podemos intentar mirar cómo aumentar cosas como pues simplemente el gusto o, por ejemplo, el sistema olfativo, que es parte de mi investigación. Actualmente es mi foco principal de investigación, cómo podemos utilizar el sentido del olfato y crear tecnologías a través de eso. Realmente los humanos tenemos un superpoder. El sentido del olfato, mucha gente no lo tiene en consideración, se piensa que bueno, está allí un poco pues nada, para hacer adorno. Aquí supongo que mucha gente lo tiene mucho en consideración porque estamos en el ámbito culinario, pero realmente es un supersentido. Los humanos somos capaces de detectar 1 trillón diferentes tipos de olores. Esto hace 5 años nos pensamos que éramos capaces de detectar 10.000. O sea, es brutal. Esto es varias órdenes de magnitud más que tonos o que colores, así que es increíble. Entonces, el sistema olfativo es muy interesante en comparación con otros sentidos por las capacidades que tiene, que están directamente conectadas con la parte emocional y la parte de la memoria del cerebro. Entonces, esta particularidad de estar directamente conectados con estas partes del cerebro en comparación con el sentido de, por ejemplo, el sentido de pues el audio o la vista, que están redireccionados por otras partes, como ya puede ser el tálamo, lo que hace es que si tú pones un olor mientras duermes, no te va a despertar. A no ser que sea un olor muy, muy, muy específico que pueda activar el nervio trigémino. Entonces, el nervio trigémino es una cosa muy interesante porque también está relacionada con el gusto. Resulta que una persona que no tiene sentido del olfato, que lo ha perdido ya sea por nacimiento o bueno, por un accidente, puede ser capaz de diferenciar entre un olor u otro, simplemente por la activación esta física del nervio trigémino. Este nervio está muy correlacionado con, por ejemplo, cuando hueles menta y te da sensación de frío, la sensación física, o, por ejemplo, con tipos de especies también, que te da esa sensación que tienes, que es una sensación física, pero no es exactamente como el tacto, es realmente esta activación del nervio trigémino. Entonces, es muy interesante porque ya el sentido, o sea, el olfato influencia la comida también a los sabores y la comida al olfato viceversa, pero esto específicamente puede influenciar a los dos a la vez. Entonces creo que tiene mucho potencial a nivel culinario. Entonces, como ya he comentado, el tema de la memoria, el sueño, los olores, el sabor, está todo súper conectado.
Es uno de los temas que estoy haciendo para mi investigación. Simplemente voy a dar un detalle de un estudio que me parece súper interesante y creo que está relacionado. Es como, por ejemplo, en este caso es un estudio donde tenían a gente que normalmente fuma, son fumadores, y les preguntan, bueno, básicamente el número de cigarros que fuman en su día a día, y los tienen en el laboratorio, les ponen máscaras, que de hecho son bastante desagradables, voy a poner una foto en el siguiente slide. Son máscaras enormes, te las ponen así mientras duermes, entonces ponen una esencia de cigarro, que básicamente ha sido extraída de machacar cigarros y ponerlos ahí todo concentrados, te sacan la esencia mientras estás totalmente dormido, en una etapa muy específica del sueño, que es cuando las memorias están normalmente asociadas a la consolidación de memorias en ese momento del sueño. Entonces sacan el olor a cigarro y justo después sacan un olor muy malo, un olor a huevos podridos, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que de forma subconsciente las personas asocian estas dos cosas. O sea, por un lado tienes la memoria de fumar, del gusto y del olfato y todo, y por otra parte tienes una cosa asquerosa. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente con una noche han logrado disminuir significativamente el número de cigarros que la gente fuma. Y esto es por una semana. O sea, realmente es increíble, simplemente por condicionar un buen olor con un mal olor. Entonces, el problema principal es que actualmente estos estudios se hacen pues, así, con una máscara enorme, la cara. Realmente es muy difícil de llevar en el mundo real. Entonces, mi investigación es cómo podemos traer este tipo de aplicaciones más allá del mundo de la neurociencia o psicología, traerlos al mundo real y al mundo de interacción hombre-ordenador, que es mi campo de investigación. Entonces, bueno, como ya sabéis, el sentido del olfato es quizás uno de los más pervasivos, que es realmente único, pero también no está muy explorado en el mundo de la tecnología. Entonces, lo que creé fue un dispositivo, de hecho lo tengo aquí, que se llama Essence. Bueno, de hecho, esta es una versión más nueva, que lo voy a presentar al siguiente. Y muchos de los temas que estoy investigando es cómo podemos alterar el subconsciente para temas de ayuda mental, ayuda para bienestar, y muchas aplicaciones pueden ser también relacionadas con el ámbito culinario. Lo que tiene de específico este dispositivo es que puedes variar la intensidad y la frecuencia de la esencia emitida. Entonces, en este caso tiene la parte de toda la electrónica detrás del collar, pero se puede integrar también delante, como os voy a enseñar. Tiene básicamente un filtro de algodón que absorbe el líquido, que lo puedes intercambiar, de hecho, y lo que hace es vibra en alta frecuencia a través de unos piezoeléctricos, y lo que hace es transforma el líquido en pequeñas gotas o dosis que se emiten en el aire, y es lo que te da el olor. También lo hemos integrado con diferentes tipos de datos fisiológicos, como puede ser la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, también cuánto sudas más o menos para detectar el estrés. Y en tiempo real, por ejemplo, puedes detectar también la concentración de la persona y puedes sacar un olor específico en ese momento. También puedes detectar, utilizando inteligencia artificial, detectamos la etapa del sueño donde estás y puedes sacar un olor en ese momento específico. Así que lo que intentamos es hacer el antiguo, la foto que os he enseñado de la máscara, intentar llevarlo a casa de una forma muy natural. De hecho, hemos hecho estudios con 40 personas y bueno, lo estamos intentando ya dar realmente en las casas, la gente lo puede utilizar. Lo hemos utilizado también con realidad virtual y muchas otras cosas que, bueno, si tenéis preguntas luego también os puedo explicar. Pero el proyecto ha evolucionado mucho, empezó en 2016 con una esencia, ahora tiene 3 esencias y lo estamos intentando miniaturizar. Y también se puede controlar a través del teléfono. Entonces, realmente tenemos una aplicación que es súper sencilla de utilizar. Puedes controlar individualmente la esencia que emites o también lo puedes poner automático y decir, vale, saca una esencia de 1 segundo a cada 3 segundos, cada 5. Y de hecho, el dispositivo es capaz de ir desde segundos, milisegundos y microsegundos, que es de los únicos que he podido encontrar que haga esto. Entonces puede dar oportunidades muy, muy interesantes de sacar una esencia en un momento muy específico. Mientras estás caminando tu día a día, mientras estás comiendo, mientras puedes hacer realmente cualquier cosa. Y este dispositivo específicamente detecta el ritmo cardíaco y la respiración simplemente con tus movimientos, micromovimientos que tú creas en tu día a día. O sea, cuando tú estás normal,
a través de la respiración de tu ritmo cardíaco creas vibraciones muy sutiles que se pueden capturar para detectar el ritmo cardíaco y la respiración. Entonces no necesitas ningún otro sensor, ya sea un reloj o lo que sea, simplemente poniéndote el dispositivo lo puedes detectar. Y actualmente este es el que os enseñaba, se puede utilizar como un collar, como un broche, o lo puedes poner cuando te vas a dormir también en la cama. Entonces, una de las cosas que estaba mirando era cómo podemos utilizarlo esto para el ámbito culinario. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo que se puede poner pues, fresa, por ejemplo, limón o menta, y también puedes cambiar el colorante y los puedes combinar, como si puedes hacer como cócteles o simplemente utilizar esto a la vez que estás comiendo. Entonces, puedes controlarlos individualmente o todos a la vez, sacarlos todos al mismo tiempo. Y de hecho el otro día que estábamos de pinchos, pues descubrí esto que me pareció fascinante. Bueno, aquí está la familia, pero es increíble. Este pincho sacaba como humo, es un bacalao ahumado, y pensé, ostras, podríamos utilizar el prototipo debajo, porque realmente podemos poner cualquier esencia y no simplemente hacerlo ahumado, lo puedes hacer de fresa, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces tienes mucho control. O, por ejemplo, lo podríamos integrar también en el plato, al lado del plato. Entonces, la clave en todo esto es utilizar piezoeléctricos que sean capaces de hacer una difusión que sea, pues, por ejemplo, adecuada para aceites o cosas que son muy, muy viscosas, que normalmente no se podrían difundir en el aire. Entonces, he estado investigando muchos tipos de piezoeléctricos con diferentes tamaños, diferentes agujeros para poder crear la máxima potencia. Y otras cosas también que pueden parecer un poco raras, pero es como, ¿cuál es el futuro de los wearables? Wearables que te pueden detectar los datos biométricos, los datos fisiológicos, pero que además te pueden aumentar experiencias como puede ser en el ámbito culinario, cosas que te puedes poner incluso como si fuera un piercing. O, bueno, pues no solamente ir como un collar o como un brazalete, pero más allá. También lo hemos integrado con realidad virtual, como os comentaba. En este caso lo hicimos para esta es una playa, y estás en 360 y podemos, en 5 minutos solamente, lo que hicimos es poner la actividad cerebral, lo traqueábamos en tiempo real y en 5 minutos vimos cómo la persona que estaba en la experiencia 360 con el olor podía incrementar su relajación por 25% en el caso de las señales fisiológicas, o sea, realmente tu actividad cerebral enseña que tú tienes un nivel de relajación más alto asociado con un tipo de frecuencia alfa. Entonces, también lo interesante es ver cómo a nivel subjetivo tú le preguntas a la persona cómo de relajada está y también coincide. Entonces, claro, esto podríamos pensar cómo podemos traquear, cómo podemos en tiempo real saber el estado fisiológico de la persona mientras está comiendo, por ejemplo. Cómo podemos crear aplicaciones que puedan detectar si a la persona le gusta más o le gusta menos. Incluso en tiempo real, dinámicamente cambiar esa experiencia. Actualmente, muchos de los temas que estoy investigando pues, es para temas de relajación, como puede ser esta flor de loto, que simplemente aguantándola también te puede detectar el ritmo cardíaco, la respiración y sacar la esencia en tiempo real. Y a la vez tienes una experiencia en realidad virtual que dinámicamente cambia el contenido dependiendo de tu actividad cerebral. Por ejemplo, si estás más o menos relajado, puede abrir la flor de loto, entonces en ese tiempo sacar la esencia. Y ya te digo que esto otra vez también podríamos utilizarlo para aumentar la experiencia culinaria. Otros proyectos que son un poco más indirectos a mi tema de investigación principal, pero pensé que podían ser relevantes, es este sensor que desarrollé que puede detectar si una comida está en un mal estado. Entonces tienes un indicador donde te pueden indicar si la comida está, pues, por ejemplo, que huele mal, que está en mal estado o que realmente está podrida. Entonces probé varios cosas, las dejé un tiempo ahí podrirse. Por ejemplo, esta está bien, es la miel, normalmente no te enseña nada, pero por ejemplo, si tienes cosas que son más de una semana viejas, por ejemplo, esto es un sándwich que tiene 2 semanas, te sale la luz como en rojo, que está realmente en mal estado. Entonces probé varios tipos de alimentos y cómo reaccionaba el sensor en frente de eso. Esto potencialmente se puede utilizar para sitios donde no tienen tantos recursos, no saben exactamente si la comida está en buen o mal estado, o también lo podrías integrar incluso en la basura para detectar automáticamente cuando una cosa está muy mal. Y lo último que os voy a dejar son estos pequeños experimentos
donde, bueno, simplemente era un poco a ver qué podemos pensar del futuro de la comida. Esto es un tenedor que se hincha dependiendo de cómo de rápido vas comiendo. Entonces, por ejemplo, pues da un poco de conciencia a la gente que come rápido, pues vas viendo que se va hinchando. Entonces, y bueno, también es no solamente para ti, para ser más consciente, pero incluso tener que la otra gente lo vea y a lo mejor te diga, oye, ¿qué está pasando? También otro proyecto es este tenedor que lo que hace es detectar cómo de conductivo es lo que estás tocando. Entonces, si hay algo que sea más o menos conductivo, por ejemplo, si no es conductivo, se pondrá en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que puedes detectar es cómo de fresco es un alimento. Entonces, bueno, fresco. ¿Cuánto líquido hay en el alimento? Entonces, por ejemplo, en este caso es una rodaja naranja que está seca, lo puedes ver en rojo, o la naranja que está nueva y lo puedes ver que está en verde. Y bueno, es un display que es súper sencillo, pero bueno. Otras cosas que también son súper sencillas, pero realmente creo que es interesante de investigar, es como cosas naturales, sin ningún tipo de tecnología, como puede ser una alga, dependiendo de dónde le pongas el líquido, puede crear una animación. Esto es increíble, alguna cosa que ni sabía. O sea, simplemente le pones con un poco de pincel mojado en un tipo de corte y puedes hacer una animación de, pues que, por ejemplo, se abra pues como si fuera una pequeña cajita. Y luego otras cosas que son como más divertidas es como puedes pintar con cosas que tengan sabor, sobre todo para aplicaciones para niños, alrededor de pues eso, interacciones que les ayuden a comer mejor o como que lo hagan una experiencia más agradable. Por ejemplo, puedes pintar y luego puedes oler el papel, que bueno, esto ya se ha visto, pero lo interesante también es cómo se puede integrar comida incluso en un libro. O sea, con algo tan sencillo como los puedes integrar y le dices, vale, ahora puedes pintar aquí y ves que de repente pues el monstruo se anima y abre los ojos y simplemente es una alga. Así que si mezclamos esto con otros tipos de tecnologías más complejas, realmente se pueden conseguir cosas muy increíbles. Y bueno, y realmente esto es todo. Sí, sí. Muchas gracias.